Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines? Muy bienvenidos aquí a vuestro canal Video Podcast, advertencia, con cosas o una cosa que realmente es importante y es una consideración a la cual o en la cual va a estar dando vueltas todo. Esto es un círculo, ¿el círculo se completa? Pues no sé si se completa o no se completa, más bien podríamos decir que se queda siempre como un quesito, siempre hay un hueco para algo nuevo, desde luego en este canal siempre pasa. Bueno, chiquitines, veamos, la cosa es la siguiente. Os he estado preparando el cuerpo gradualmente con la aparición de botellas dentro de este canal. Es decir, he estado sacando botellas a cascoporro durante más de 2000 vídeos. Por ahí un montonazo de vídeos que están borrados del mapa, fuera, se quitaron ya hace mucho tiempo. Cualquiera que se mete en el Social Blade ve que quité millones de visualizaciones o cientos de miles, no me acuerdo, pero fueron un montonazo. El caso es que más de 2000 vídeos con botella y siempre con la dichosa sensación de que estoy en un puñetero teletienda. Y no quiero seguir por ahí. Entonces, esto es como lo que ha hecho Puig con los hombres a nivel de educación olfativa con respecto a los gourmands. Pues yo he hecho lo mismo, lo que pasa que yo lo digo abiertamente, no ellos, pero yo lo digo abiertamente. Y digo que paulatinamente he ido retirando todo lo que han sido las botellas y, por supuesto, he ido después progresando hacia los viales. Si Dios quiere, Dios mediante, seguiré haciendo pues viales, botellas, etcétera, etcétera. Pero no van a aparecer en el canal ni viales ni botellas. Lo que sí diré cuando las huela, por supuesto, y tal, pues diré gracias a esta persona que me ha mandado este vial o este perfume. Y entonces sí que lo diré. Gracias a mi bolsillo, que se lo ha pagado, que es normalmente lo que pasa con el 95% o más de las cosas que van saliendo en este canal, aunque evidentemente últimamente lo que estoy haciendo es revisar todo el mogollón de vialcicos que me han enviado mis seguidores maravillosos y fantásticos. Claro, y hay que darles salida dentro del canal, por supuesto. Además son fragancias que yo considero muy interesantes, a pesar de que a mucha gente ni les interese. El caso es que a lo largo de todos los directos, sobre todo, y en algún que otro vídeo, he ido diciendo, tengo la sensación de que estoy en un teletienda, cuando no es así. Cuando mi trabajo real sería poder dedicarme 100% a lo que es la crítica del perfume y no a tener el perfume así en mano cual vendedor. No me da la gana, camuflado, sin camuflar o abiertamente dicho, porque cuando salga una colaboración, pues efectivamente cuando salga, buena cosa he dicho yo, pues lo diré y sacaré el perfume y chimpum, como otras tantas veces he hecho. Hace ya bastante tiempo de esto. Por eso digo que, salvo contadas ocasiones o cuando a mí realmente me apetezca decir, mirad señores, me he comprado este perfume y quiero sacarlo para que lo veáis, pero simplemente será mostrarlo y automáticamente será hacer así, ¡pum! Y olvidarme. Porque también, si os habéis dado cuenta, cuando he estado reseñando botellas de una forma plenamente consciente, no las tenía todo el tiempo en la mano. Me niego a tener botellas 24 horas en la mano así. Vuelvo a repetir, las firmas están muy equivocadas. Y si se piensan que aquí, en este canal, se les va a estar haciendo la promoción gratuita de productos, la llevan clara. Así que se terminó lo que se daba, o sea, lo digo muy claro, o sea, vamos a ver, y cuidado, porque cada youtuber haga lo que quiera en su casa, que a mí me da exactamente igual. Yo hablo de la mía, que es la que a mí me interesa y la que a mí me duele. Los demás que hagan lo que quieran. Lo que quieran, no pasa absolutamente nada, si es muy lícito. Pero aquí, en este canal, se quiere hacer crítica de perfumería. Y para hacer crítica de perfumería, yo no puedo estar atado ni vinculado a la imagen de un producto en la mano. Lo siento. Sí que sacaré imágenes, por supuesto. Igual que las saco, también os digo una cosa, la botella igual estará aquí al lado mío. Porque efectivamente tengo que vaporizar y tengo que saber cómo va el perfume. Pero no va a salir ni uno más. Así que efectivamente quedaban dos vídeos que serán ya por gastados y consumidos. Ahora toca este vídeo explicativo de por qué vais a dejar de ver botellas en este canal, que ya estaba más que dicho. Porque
Las directas e indirectas ya estaban más que explicadas en los directos. Yo entiendo que hay muchísima gente que no ve los directos y mucha gente que sí que ve los vídeos. A veces no. Y sobre todo si son de perfumes que no conocen ni el tato. También lo entiendo. Pero no quiero que la imagen de este canal esté vinculada a Productis así en la mano. Lo siento. Es que me niego. Porque hay veces que hasta yo mismo me doy asco porque digo, tengo la botella en la mano y parece que soy un teletienda y hasta en los vídeos lo digo. Hasta en los vídeos lo digo. Digo, no entiendo el a qué de tener que estar con la botella en la mano cuando yo ni estoy ganando un céntimo de esta gente. Porque de esta gente no gano. Yo gano de YouTube y de la publicidad que me mete. Pero no de sacar el producto. Yo no gano nada. No gano nada. Todo lo contrario. Me llevo muchos disgustos. Pero, ¿por qué tengo que salir yo con un producto en la mano? Si a mí nadie me paga nada. ¿Por qué tengo que demostrar yo a lo largo de 11 años que llevo en YouTube que tengo el producto en la mano? Cuando no hace falta. No hace falta tener el producto en la mano. ¿Qué quieren? ¿Que yo les haga la promoción? Les haré la promoción, entre comillas, pues porque el producto sea redondo, sea muy bonito, sea muy chulo, y diré, pa'lante con este, me encanta. Pero si no, ¿yo por qué? ¿Pero por qué narices tengo que salir yo con un producto en la puñetera mano? No tengo por qué. Es que no tengo por qué. Es que la mayoría de los productos que he ido sacando son productos míos, son productos que efectivamente me han podido mandar los seguidores, porque son los seguidores, o productos que me ha dejado mi hermano, o me ha regalado mi hermano, como ha sido el último caso de la Lion, que tengo aquí de Chanel, pero ya está, no tengo ningún vínculo con esas firmas, a mí no me ata nada esas firmas, lo único que tengo que hacer es mi trabajo de crítico de perfumería, no tengo por qué estar con la botellita, vuelvo a repetir, es que es una cansera, es que hay muchas veces que hasta yo mismo me repugno con la botella en la mano. Pero es una cosa mía, ¿eh? Vuelvo a repetir, es algo mío. Porque no veo a nadie. O sea, cuando digo que no veo a nadie, es que no veo a nadie. Me refiero al sector de la perfumería. Me interesa un rábano. Si además no me meto ni tan siquiera en las estadísticas de audiencia, porque automáticamente en la zona lateral derecha salen vídeos de otros compañeros y no quiero, porque sí que quieras o no, se te van los ojos y me niego. De todas formas, para estar mirando tops de otoño, verano, invierno, primavera, no sé qué, no sé cuántas, lo siento, yo ya esto lo tengo más que superado y para mí es un aburrimiento y una cansera. También entiendo que puede ser un aburrimiento y una cansera para muchísima gente mis vídeos. Lo entiendo, y más si ya he perdido ese rollo de que la gente se pensaba, sobre todo, y yo siempre, vuelvo a repetir, he estado haciendo crítica. Cuando he hecho crítica, cuando se ha perdido ese rollo de crítica, que la gente está buscando salseo, pero este canal no se ha dedicado nunca al salseo, siempre se ha dedicado a la crítica objetiva. Entonces, cuando ya supuestamente se pierde el hype y todo esto, pues efectivamente, pues la gente también sale cortando, yo lo entiendo, pero es que esta no es la genética de este canal no es un canal de cotilleo ni de comadreo. Entonces, eso por ahí para empezar, claro, evidentemente. No quiero saber nada de nadie, no quiero ver nada de nadie, no me interesa, es que no me interesa, yo voy a otro sitio, yo voy por otro lugar. Repito, quien me quiera seguir, que me siga, nadie siempre he dicho, la puerta de entrada es igual que la de salida, y viceversa. Ya está, aquí no se ata a nadie, pero me da a nivel personal repulsión tener que estar con una botella en la mano, así o así. No lo soporto. Me da toque, es que me da toque, me da mucho toque. Y sobre todo, más que nada también, sabiendo el comportamiento que están teniendo con nosotros como clientes. Estoy hablando como clientes, con los precios y con muchas cosas. Entonces, no me apetece entrar en estos juegos. Siempre he estado, pues efectivamente, porque el canal hay que posicionarlo, hay que darle más proyección, más tal, más cual, pues efectivamente, pues entras en el juego, sacas botellas y tal, pero no hay necesidad de sacar ni una sola botella, cuando el trabajo se realiza es lo más profesional posible. Entonces no me da la gana. No me da la gana. Estoy harto de que las firmas nos estén tomando el pelo. Esto lo he dicho y lo he explicado 1.000.000 de veces a lo largo de 11 años,
Esto no es nuevo. A mí no me va a venir Perico de los Palotes a descubrir qué es lo que hay dentro del sector de la perfumería, porque yo he estado dentro del sector de la perfumería y sé muy bien lo que hay dentro del sector de la perfumería y qué es lo que pasa. O deja de pasar. A mí no me tiene que venir Perico de los Palotes a explicarme absolutamente nada de esto. Nada. Entonces, claro, yo, viendo lo que veo o he visto, más el rollo de tener que estar así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar así? ¿Qué tengo que justificar yo ante la gente ya después de 11 años? No tengo que justificar nada. Entre otras cosas porque yo, de verdad, lo digo en serio, mi camino dentro de YouTube lo tengo más que hecho. Quiero decir, el objetivo en un principio siempre son los 100.000. Pero es que yo me da igual llegar a los 100, no sé con cuántos estaré ahora. A los 100 no sé cuántos, 100, me da igual. Me da igual. Si subo, pues perfecto. Pero no tengo mayores pretensiones que las de estar aquí, evidentemente defender mi trabajo, mi negocio, porque este es mi trabajo y mi negocio, el mío, no el de las firmas, es el mío y tengo que defenderlo. Por supuesto, a nadie le amarga un dulce. Cuanto más suscriptores, más visualizaciones, pues efectivamente más caja. Esto es así, para mí y para todos los que cobran. Para mí, para todos los que cobran de esta plataforma. Entonces, lo que hay que tener clarito es que yo, de verdad, siempre he estado diciendo, objetivo cumplido. A partir de aquí, lo que se vaya creciendo, perfecto. Pero que ya no tengo ansia ninguna. De verdad. Ahora el ansia está en disfrutar. Y ese paso para poder disfrutar yo y pasármelo bien es no salir con nada en las manos. Poder moverlas. Estar tranquilo de que no se caiga un tapón, una botella, que la tenga en la mano, que se vea. Cuidado con los reflejos. Bastante historia tengo ya con los reflejos de las gafas, pero esto no se puede evitar. O sea, que no quiero ya más historias con las botellas. Vuelvo a repetir, cuando las tenga que sacar, las sacaré. Pero puntualmente. Estar vídeo tras vídeo con una botella en la mano es lo peor del universo, lo puedo garantizar, porque encima tienes que estar pendiente de si la etiqueta está mirando para adelante, el ángulo para que no haga mucho reflejo. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es así de sencillo y de fácil? Oh, mira qué guay que estoy aquí con la botella en la mano. Pues no, queridos. No, queridos. Y estas cosas a mí me repugnan, porque al hacer así y estar con la botella y estar enseñando la firma y la botella, que son siempre plenamente distinguibles, no quiero seguir así. Quiero estar más libre, quiero ser más libre en lo que tengo que decir. No quiero ningún tipo de atadura. Y ya está bien la broma. Tienen vídeos gratuitos que no pagan a nadie. Estoy hablando de las firmas. Promociones gratuitas que no pagan a nadie. Compras de los perfumes que se sacan que no pagan a nadie, porque muchos de nosotros, la inmensa mayoría, vamos así, a tocateja. Y otras muchas cosas. Edición, promociones, todo gratuito. No me da la gana. No me da la gana. Y además, sabiendo que hay grandes firmas que siguen este canal. Entonces se ha terminado lo que se daba. ¿Quieren crítica? Pues la van a tener, pero sin la botella en la mano. No van a tener promoción alguna más allá de la miniatura en donde me dé a mí la gana o no poner la botella. Porque ya también, si os habéis dado cuenta, hay miniaturas en las que no sale la botella. Salgo yo, pero sale la botella. Bueno, así están las cosas de momento. Por eso digo que quería ir progresivamente quitando las botellas de en medio, y vuelvo a repetir, esto no significa que coja y las elimine al 100%, pero ya las sacaré cuando me dé la gana. Porque no tiene ningún valor. Últimamente estoy recibiendo críticas con el tema de los viales. No me da la gana. Estos viales me lo han mandado mis seguidores, que tienen nombre y apellidos. Por supuesto, Clemente, Wendigo, Cristina, Roberto PB y también, vamos, del tirón Sorenrak. Me dejaré a alguien, seguro, me apedreará también, pero tienen nombre y apellidos. Y tengo unos cuantos que sacar. Y me da la gana de hacerlos. Como esos y como otros que vengan. Y ojalá que sigan llegando.
y me da la gana de hacerlos, porque son productos y los tengo. Pero no tengo necesidad de estar como un gilipollas así. Lo siento, es que me niego. Me niego. Porque lo que iba a decir, que se me va al final, me voy de una cosa a la otra. De la cosa a la otra es que lo que no puede ser es que haya estado sacando un montón de botellas que muchos de los que posiblemente estén viendo esto jamás soñarían tener en su colección, y que yo las tengo o las he tenido porque efectivamente yo gasto perfumería, vamos, faltaba más, y luego encima, por sacar un vial, ser criticado por estar hablando de un perfume sin la botella. Tócate la nariz, Pepe Luis. Y este corte es porque he dicho algo mucho más grueso de lo que realmente YouTube puede permitir. En fin, como sé que hay muchísima gente que no le ha gustado todo esto que he estado soltando, pues que ya saben, un dislike, un insulto y pa'l pozo sin ningún tipo de problema. O sea, me voy a quedar más a gusto que un arbusto. Por el contrario, como sé que también ha habido muchísima gente que les ha gustado todo esto, pues un like y distribuirlos. Y si activáis las campanas y os suscribís después de ver todo esto, pues mejor que mejor. O sea, ni más historias. Activar las campanas, darle al like, es muy importante, y si os da por escribir un poco dentro de los vídeos, pues ya ni os cuento con los comentarios, que últimamente estáis todos muy en modo plataforma de la doble T, y va a ser que no, o sea, esto es YouTube y hace falta interactuar porque si no el algoritmo no hace nada. No hace nada el algoritmo, o sea, o ve movimiento o el algoritmo sigue así. Mira, esto es un canal de mierda. Pues sí, seremos un canal de mierda, pero sabemos muy claro lo que tenemos que decir y qué hacer. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Auf Wiedersehen. Ba ba da ba ba